Buenos días, mi nombre es Freddy Martínez, yo soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, soy especialista en Pedagogía Conceptual de la Fundación Merani y actualmente soy candidato a la maestría en Estudios Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Un gusto acompañarlos. Bueno, muchas gracias Freddy. Te voy a hacer una entrevista referente a violencia dentro de la escuela. Empezamos con la entrevista. La primera pregunta dice, analizando desde un punto de vista ético, ¿dentro de qué contexto sería justificable para ti el uso de la violencia física en la escuela? Bueno, desde un punto de vista ético creo que ninguna forma de violencia es viable. Desafortunadamente, en el medio en el que nos desenvolvemos a diario, el uso de la violencia se volvió legítimo aun y cuando sea ilegal. Entonces creo que bajo ninguna circunstancia debería permitirse el uso de la violencia en la escuela, pero sí debería más bien es fortalecer la normatividad que haga un ejercicio preventivo para que no lleguemos a tener espacios de violencia en la escuela. Perfecto. ¿Qué diferencia encuentras tú entre una confrontación física que se da espontáneamente dentro de las instalaciones y una que es pactada para horarios y sitios extraescolares? Yo creo que la condición de la emotividad, la que es espontánea, probablemente responde a indicaciones mucho más emotivas de los estudiantes en un espacio. Se me ocurre en este momento decir, lo empujó, lo molestó durante toda una sesión de clase, y eso hizo que dentro del mismo factor violento que el estudiante llegara a manejar o los estudiantes llegaran a manejar, se presentó la confrontación ahí. Una confrontación ya pactada, si es una confrontación directa para hacerse daño entre los, digamos, que se vinculan a ese facto de agresión. Ese podría llegar a ser un desencadenante, un detonante incluso más fuerte, porque el que esté pactado ya indica que yo voy con alevosía contra el otro. Dentro de la aplicación de una ética de convivencia, ¿qué podría hacer la escuela para prevenir las riñas entre estudiantes? La clave del asunto está en la tolerancia. Entender que la diferencia no es una enemiga, sino que la diferencia es un factor para que se pueda complementar. El origen universal de la violencia está en el temor a lo diferente, y lo diferente hay que eliminarlo. Ese es el gran, digamos, ojo de la violencia. La escuela tiene que proyectarse a que se abran las puertas de la diferencia y se enriquezca la sociedad a partir de la diferencia. Los factores como racismo, xenofobia y demás factores que se han podido generar van decantándose hasta que llegan a la escuela. Entonces tú puedes encontrar niños que se molestan por la estatura, por el color de piel, por el peso, y muchas veces ni ellos saben por qué se molestan, solo como ven que se molestan por eso, consideran que es válido y legítimo molestarse por eso. La escuela tiene que ser un factor preventivo y no como hasta ahora se ha venido haciendo, que es correctivo. En cuanto a la violencia psicológica, ¿a qué atribuyes la presencia del bullying o el matoneo entre estudiantes? Yo creo que la violencia es un cáncer que se ha malinterpretado. La gente cree que somos violentos por naturaleza y eso es falso. El ser humano está diseñado para convivir en comunidad. Lo que pasa es que hemos, insisto, legitimado la violencia como si fuera una naturalidad nuestra, y eso no es así. El surgimiento, por ejemplo, de factores como el ciberacoso, como el bullying, que eran cosas que probablemente se daban antes, pero que con el boom de los medios de tecnología se masificó al igual que la información, hace que ahora sea mucho más evidente. Son formas de violencia que mutan cuando las otras son prevenidas. Entonces se previene el golpe físico, se previene el acoso físico, se previene la grosería directa, y entonces ese afán de agredir al otro de la forma que sea hace que la tecnología termine convirtiéndose en un espacio también de agresión. Okay. En referencia a lo que dices de antes, en los años 80 y 90, presentarse las conductas como tal de agresiones, de peleas, de agresiones psicológicas dentro de estudiantes, pero en ese entonces no tenían el nombre matoneo como tal. ¿Tú sientes que ahora, en la actualidad, por el hecho de tener el bautizo de matoneo,
genera más afectación dentro de los estudiantes o la afectación sientes que es igual que en las décadas anteriores? Yo creo que la población es diferente. Los que pertenecimos a la generación de adolescentes de los 80 crecimos bajo unos parámetros incluso ético-morales de casa mucho más sólidos, mucho más rígidos, papás un poco más presenciales, y eso hacía que la norma para nosotros fuera una cuestión mucho más de obligatorio cumplimiento. Hoy en día la norma se negocia mucho, y entonces digamos, visualización del matoneo como un esquema de violencia entre los adolescentes es producto de esa ausencia frente a la norma que existe. Un estudiante hoy en día, un adolescente hoy en día, tiene menos miedo por sus papás que lo que nosotros llegamos a poseer. Y por lo tanto, lo que va surgiendo en los estudiantes es un temor a la frustración. El medio los lleva en una esquizofrenia de acelerar consumo, 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 consumo. Y cuando él se desencaja un poco de ese fenómeno, la forma más visible de hacerlo es o agrediendo o siendo agredido. Ahí muchas veces quedamos en la figura del niño que es matoneado, entonces lo agreden por lo que te decía anteriormente, por el color, por el peso, por lo que sea, pero se olvida al que matonea, y ese es el realmente, podríamos denominar, sujetos que está enfermo, porque a él le gusta matonear. Hay que entrar a mirar el por qué. Okay. En tu opinión, ¿tiene más afectación el matoneo cuando se presenta de estudiante a estudiante por conductas de convivencia o cuando se presenta de docente a estudiante por algún tipo de burla porque el alumno no haya entendido algún concepto? Bueno, los dos son delicadísimos, pero yo creo que ahí la explicación basa en las relaciones de poder. Cuando tú peleas en estudiante-estudiante es una relación de pares. Por más de que haya alguien que vaya a ser agredido o que trate de evitar ser agredido, la relación es estudiante-estudiante. La relación profesor-estudiante ya marca una desigualdad en esa relación de poder. Entonces el profesor puede no asumirlo como una agresión de matoneo, pero el estudiante sí. Para mí podría llegar a ser una formación correctiva. Lo corrijo por medio de que todo el mundo se dio cuenta de que se equivocó. Pero sí es muy probable que sea más significativo para el pelado el señalamiento público y a modo de burla que el enfrentamiento par a par, porque cuando lo hace el maestro él no tiene cómo responder. Cuando lo hace par a par sí puede responder. Okay. ¿Crees que el matoneo puede ser consecuencia de malas o ineficaces prácticas pedagógicas dentro de la escuela? Yo creo que más que malas o ineficaces es que hacen falta más herramientas. Como maestro sé que somos un gremio al que le cuesta hacer traslados a cambios generacionales. El temor a la evaluación, el temor a la tecnología, esas cosas para nosotros son supremamente costosas de dar ese paso. Nos enfrentamos a un modelo en el que la tecnología avanza a una velocidad impresionante y nosotros pareciéramos siempre estar un paso atrás. Entonces, lo que debería hacer no solamente el maestro, sino todo el sistema educativo que rodea al maestro, es darle al maestro todas las herramientas de tipo preventivo, porque nos quedamos en la matrícula condicional, en el manual de convivencia, y eso es lo que mejor sabemos hacer, cumplir un conducto regular. Hay que alimentar esos conductos regulares con todo el núcleo: psicología, familias, acompañamiento para el pelado, muchas cosas. Y si hacemos de la convivencia sana un hábito, seguramente los niveles de bullying van a ir disminuyendo, pero eso es un proceso, no se puede hacer de forma inmediata. Ok, y por último, desde un punto de vista ético y social, ¿cómo analizas la presencia de la violencia dentro de la escuela? La interiorización, yo definiría eso como la interiorización. Yo creo que la gente interiorizó que somos violentos por naturaleza y siempre jugamos a ver quién es el más chacho. Entonces, éticamente hemos sido bombardeados en que cada ser bueno es sinónimo de ser torpe, ser tonto, ser ingenuo y demás cosas, y ser malo, ser agresivo, ser violento, ser el chacho. Y entonces el reconocimiento termina siendo una burbuja. Entre más mal me comporte yo, menos se meten conmigo y vinculan a mi espacio personal. Entonces, digamos, la multiplicación de un fenómeno violento está en la necesidad del reconocimiento que tienen determinados grupos de sujetos, y eso hace que cada vez aparezcan más sujetos para reconocerse y por lo tanto más sujetos que sean agresores, pero habrán espacios en los que esos agresores sean a su vez agredidos. El ejemplo más sencillo es Nelson, el de los Simpson. Nelson es un tipo agresor en la escuela,
pero un tipo agredido en casa. Entonces ahí la culpa no es de la escuela, es de todo el contexto alrededor que permite que Nelson exista. Perfecto, Freddy. Muchas gracias. Muchas gracias.